Las conchas son las más consumidas y las más populares dentro de todos los panes dulces mexicanos. Estos son los ingredientes necesarios para elaborar de 16 a 18 conchas de tamaño mediano. Hoy vamos a hacer conchas. Para esto vamos a necesitar 500 gramos de harina común y corriente de todo uso, preferentemente cernida. También vamos a usar 90 gramos, media taza o una barrita de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. 225 mililitros, que es una taza menos 3 cucharadas de agua tibia. 150 gramos de azúcar, que son 3/4 partes de una taza. 2 huevos completos a temperatura ambiente. 7,5 gramos o 2.5 cucharitas de levadura en polvo. 5.5 gramos o una cucharita de sal. Y opcional, pero deseable, una cucharita de canela en polvo. Esto es lo que se utiliza para la masa. Para la cobertura se necesitan 100 gramos de harina, de preferencia cernida, 100 gramos de azúcar glass, de preferencia cernida, 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, una cucharada de cocoa en polvo y, si deseamos pintar algunas de amarillo, colorante vegetal, y serán de 4 a 6 gotas lo que se utilice. Estas cantidades son suficientes para cubrir las 16 a 18 conchas que se prepararán con los ingredientes anteriores. Lo primero que vamos a hacer es activar la levadura. En nuestra agua tibia vamos a poner la levadura y vamos a poner 2 o 3 cucharadas de nuestra azúcar que ya medimos, más una cucharada de harina. Vamos a mezclar y a reposar unos 10 minutos hasta que nuestra levadura esté haciendo burbujas. Ya pasaron 10 minutos y la levadura está activa. Lo siguiente que vamos a hacer es a mezclar los secos. Voy a añadir a mi harina nuestra azúcar restante, la sal, y si optaron por usar algún saborizante, la cucharita de canela, pero puede ser sustituida por una cucharita de vainilla o por media cucharita de ralladura de naranja. Añadimos todos los polvos y mezclamos lo mejor posible para integrarlos bien. Con 1 o 2 minutitos con una espátula o con 1 minuto a velocidad baja en una batidora es suficiente para que todos los polvos estén bien mezclados. Lo siguiente, vamos a añadir nuestra levadura ya activa. Y vamos a mezclarla.
más o menos a la mitad del mezclado con nuestra levadura, vamos a añadir los huevos previamente batidos. Y seguimos mezclando hasta formar una masa. Si estamos haciéndolo manualmente, esto nos tomará unos 3 minutos. En una batidora será un par de minutos a velocidad baja todavía, usando aspa de gancho, y con eso será suficiente para juntar la masa. Si la masa está un poco pesada con la espátula, podemos amasar con la mano, podemos juntar todos los ingredientes con nuestras manos y esto nos tomará, como les digo, unos 3 minutitos o un par de minutos en batidora a velocidad baja. Lo que buscamos es hacer una masa que no se pegue en nuestras manos y la que luego podamos empezar a trabajar para desarrollar el gluten. Antes de completar nuestra mezcla que amasaremos, vamos a añadir la mantequilla sin sal que previamente desbaratamos con un tenedor para poder integrarla con más facilidad, y seguiremos amasando. Si para alguien es más fácil trabajarla en la mesa, adelante, solo que sea una mesa enharinada. Con la batidora esto nos tomará un par de minutos hasta que la mantequilla esté perfectamente incorporada. Ahora sí, es el momento de bajar a la mesa nuestra masa y trabajarla. La masa la vamos a trabajar en una mesa enharinada. Esto nos va a tomar probablemente de 8 a 10 minutos. Ponemos también poquita harina en la superficie y empezamos a amasar. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que se vea una masa suave, lisa y que no se esté pegando en nuestras manos. Si estamos usando una batidora, en este punto la vamos a subir la velocidad a velocidad media y la amasaremos por unos 5 minutos. Después de 10 minutos de amasado, en batidora debe haber tomado unos 8 minutos. La masa es suave, es blanda, pero no es pegajosa. Vamos a pasarla a un recipiente ligeramente enaceitado para reposarla. La pondremos así, la volteamos para que también se enaceite la superficie y la vamos a cubrir con un plástico. Ya la he cubierto con un plástico. Previamente humedecí los bordes de mi recipiente. La voy a dejar reposando de 1 a 1 hora y media o hasta que duplique su volumen. Después de 1 hora y 20 minutos ha logrado duplicar su volumen. Entonces ya está lista para que sigamos trabajando. Un par de minutos son suficientes para desbaratar la mayoría de las burbujas. Lo siguiente que haré será pasarla a una mesa enharinada. Mi mesa está muy ligeramente enharinada. Voy a trabajarla poquito más para tratar de sacar la mayoría de las burbujas, para luego empezar a cortar. No sé si oyen cuando se van estallando las burbujas. Bien, he hecho
una pieza larga con mi masa. Lo siguiente que voy a hacer es a cortarla. Voy a tratar de hacer 16 piezas. Creo que más o menos así están las 16 piezas. Aquí tengo ya 16 piezas, pesan entre 68 y 70 gramos cada pieza. Lo siguiente que voy a hacer es, con cada una de ellas, haré un testal. Me voy a enharinar las manos porque la masa es un poquito pegajosa. Entonces empezaré a hacer testales. Recuerden que los testales es tratar de llevar hacia el centro la masa y formar una bolita. Listos los testales. Lo siguiente que voy a hacer es abolearlos para lograr que queden lo más redondito y suaves posibles de la superficie. Bolearlo significa darle vuelta entre las manos y tratar de hacerlo redondito, lo más redondito que se pueda. Una vez que lo he boleado, cada pieza la voy a ir colocando en una charola enharinada o con papel de horno. Colocaremos nuestras piezas de masa en una charola engrasada o con papel de horno y bastante separadas porque van a crecer durante la siguiente etapa. Aquí tengo ya 3 charolas con las 16 piezas bastante separaditas para que cuando esponjen no se toque una con otra. Aquí lo que vamos a hacer es a dejarlas reposar solo 15 minutos y mientras vamos a ir preparando la cobertura. Esta etapa de prerreposo, así le llaman los panaderos, también les dicen que es para que la masa se afloje. Para preparar la cobertura pondremos en un recipiente la mantequilla a temperatura ambiente. Trataremos de desbaratarla lo más que se pueda con un tenedor o con algún objeto que pueda hacerla pequeñas partículas. No queremos que esté fundida, queremos que esté solo fraccionada. Enseguida le voy a añadir azúcar pulverizada, de preferencia cernida, y empezaré a mezclarla hasta que queden muy bien incorporadas las dos partes. Ya mezclé en un par de minutos la mantequilla con azúcar glass y voy a empezar a añadirle poco a poco harina y con mi mano a tratar de incorporarlos. Esto también me va a tardar 3 minutos, 4 minutos si acaso. Aquí tengo ya la mezcla de la cobertura integrada. Lo siguiente que voy a hacer es a bajarla a la mesa ligeramente enharinada, muy poquito, muy ligeramente enharinada, y voy a dividirla en 3 partes. Voy a hacer una muy pequeña cantidad de cobertura amarilla y las otras 2 las voy a dejar, una para cobertura blanca y la otra para cobertura de chocolate, a la cual le voy a añadir una cucharada de cocoa. Al añadirle la cucharada de cocoa se va a hacer un poco seca, entonces puedo añadirle, para que sea un poquito más fácil de manejar, unas cuantas gotas de agua para poder hacerlo más fácilmente.
Ya hice la mezcla café. Ahora lo siguiente es hacer la mezcla amarilla. Mi mezcla amarilla, como va a ser muy pequeña, voy a utilizar unas cuantas gotitas, unas 3 o 4 gotitas de colorante artificial y a mezclar. Han crecido un poquito en estos 15 minutos. Lo siguiente que voy a hacer es a poner una muy pequeñita cantidad de aceite en mi mano y voy a pasar mi mano en aceitada por encima de todas las piezas. Esto va a hacer para que a la hora de poner la cobertura se pegue fácilmente. En esta charola donde tengo solo 4, nada más 2 las voy a aceitar. Las otras 2 no, porque no les voy a poner cobertura para hacer otro producto al final. Enseguida voy a poner mi pasta de chocolate entre 2 papeles encerados y con el rodillo voy a extenderlos. La pongo entre papeles encerados porque se me podría pegar a la mesa y como voy a hacer piezas muy delgaditas, pues mejor poder sacarlas fácilmente. Entonces la extiendo. Enseguida voy a cortar círculos de un tamaño tal que logre cubrir perfectamente las piezas. Un vaso, un molde redondo o un cortador de biscuits me puede servir para hacer varios círculos. Pretendo hacer 6, pero puedo reamasar las piezas. Quité los excesos de la pasta y con mucho cuidado voy a levantar cada una de las piezas y la voy a colocar encima de la masa. Con un rodillo extiendo el resto de la masa y corto 2 piezas más. Entonces ya estas piezas las voy a usar para cubrir las otras piezas que tengo en la charola. Enseguida haré lo mismo con las piezas que serán blancas, con la cobertura blanca. Exactamente lo mismo, lo extenderé. Otra vez cortaré las piezas con el molde ligeramente enharinado. Retiro los excesos de pasta y voy levantándolas con mucho cuidado para colocarlas encima de las masas. Y por último haré exactamente lo mismo con el color amarillo. Lo extenderé con el rodillo y cortaré 2 círculos amarillos. Lo siguiente que voy a hacer es marcar las conchas con un molde ligeramente enharinado. Lo que voy a hacer es solo lo voy a poner encima y presiono un poco. Nada más, sin cortar hasta la masa, sino simplemente cortando la superficie. Si no tengo un marcador,
con un cuchillo filoso, con la punta de un cuchillo filoso. Voy a presionar hacia abajo un poco y voy a hacer pues líneas, pueden ser cuadros, ¿por qué no? Puedo hacer una espiral. Y voy a presionar hacia abajo mis masas. Ya con todas mis conchas marcadas y aplastadas, voy a dejarlas reposar durante 30 minutos o hasta que dupliquen su volumen. Durante el reposo las voy a tapar con algún trapo de cocina para que estén calientes. Ya reposaron 40 minutos y han aumentado su volumen al doble. Voy a prender el horno y a precalentarlo a 180 grados por 10 minutos mientras acaban de esponjar y luego para hornearlas. En esta ocasión podré meterlas todas al horno, unas en la parrilla central y otras en la parrilla un poquito más baja. Ya han entrado al horno en la parrilla central y en la inferior. Durarán entre 15 y 20 minutos y el punto final será cuando la parte que no tiene cobertura se vea ligeramente dorada. Tardaron justo 20 minutos en el horno. Lo último que tenemos que hacer es poner azúcar en la superficie porque las conchas llevan una poquita de azúcar encima. Entonces ya nada más eso. Esta no se la podemos poner antes de meterlas al horno porque se fundiría. Entonces no quedarían bien, se caramelizaría o así. Enseguida las dejaremos enfriar en una rejilla aproximadamente 30 minutos. Dos de los panes los hicimos sin cobertura, solamente los horneamos. En cuanto salieron del horno, les puse una poquita de mantequilla en la superficie, nada más. Voy a hacer un glaseado para ponerles encima. Para hacer este glaseado necesitamos 60 gramos de azúcar glass, que es más o menos media taza, 2 cucharadas de leche, 1 cucharada de cocoa y 3 o 4 cucharadas de coco rallado. Para el glaseado pondré en mi azúcar glass, añadiré una poquita de la leche y mezclaré lo mejor posible para formar una pasta. Ya tengo mi glaseado espeso y lo que voy a hacer es, voy a tomar uno de los panes en el glaseado y cubrirlo completamente. Una vez que lo he cubierto, lo que voy a hacer es pasarlo en donde está el coco y ponerle coco únicamente en el borde inferior. Lo pondré a secar
El otro lo haré de chocolate y le pondré una cucharada de cocoa, el resto de la leche, y lo mezclaré. Una vez que lo mezclé, igual que con el otro pan, le pondré coco en los lados. Y lo dejaré escurrirse y secarse. Posiblemente le van a tomar unos 10 minutos para acabar de secarse. Estos panes se denominan calvos. Las conchas ya están frías, ya están listas. Están como para comerlas con aunque sea con una taza de café.